¿Cómo están todos? Bienvenidos a la clase de Historia del Instituto de Formación en Política Electoral. Soy la profesora magíster Noelia Quintana Villasboa y vamos a tener esta cátedra tan importante para la formación de políticos, para la formación de líderes que tienen que llevar adelante el manejo del Estado paraguayo. Justamente esta es una materia que pretende desarrollar una conciencia histórica, porque todos los hechos actuales del presente tienen un motivo atrás en el pasado. De ahí la importancia de interiorizar estos conocimientos, de manejar las ciencias pretéritas y más aún en el devenir histórico nacional, que es algo fundamental para poder proyectar un futuro. Justamente esta materia del área técnico-humanística del ciclo básico, tenemos ciertas competencias que vamos a ir desarrollando. Por ejemplo, el adquirir nociones sobre los hechos y sobre las personas relevantes. Desde este punto, quiero decir que todas las lecturas que vamos a hacer y que vamos a desarrollar, nosotros tenemos que tener siempre una mirada desde el aspecto político. ¿Qué significa esto? La historia es bastante holística, es bastante amplia, tiene varias aristas, tiene el aspecto social, tiene el aspecto económico, artístico, energético, varias culturales, por supuesto, también. Pero nuestra especialización es en política. Entonces, toda nuestra lectura tiene que ser en base a personajes, sus pensamientos políticos, sus decisiones políticas, sus decretos políticos, las leyes que han creado para mejorar o para quebrar el Estado paraguayo, porque también tenemos que saber que se cometieron errores a lo largo de las decisiones que se han tomado. Entonces también nosotros, como futuros políticos y líderes, tenemos que aprender de los errores del pasado para no repetirlos en este presente. También vamos a estar trabajando con frisos cronológicos, con líneas de tiempo, resaltando los hechos más importantes del Paraguay independiente. Cuando me refiero al Paraguay independiente, estoy hablando de los primeros gobiernos, es decir, desde la creación del triunvirato, luego de la gesta del 14 y 15 de mayo de 1811, hasta el gobierno de Francisco Solano López, porque luego de la guerra de la Triple Alianza, se viene un quiebre del modelo autónomo y propio del Estado paraguayo y se interiorizan leyes foráneas, estructuras y modelos políticos extranjeros, dejando de lado la construcción del Paraguay independiente. También vamos a hablar sobre las mujeres y su participación política dentro de la historia, con el objetivo, por supuesto, de esta materia de fortalecer la identidad paraguaya como un medio eficaz de desarrollo. Y antes que nada les quiero decir esta frase que me imagino que todos ustedes conocerán: uno no puede defender lo que desconoce. Es importante que ustedes, como líderes, como futuras cabezas de decisión en sus lugares respectivos de trabajo, interioricen este patriotismo que tiene un motivo y un porqué se ha desintegrado en el devenir histórico, que es lo que nosotros hoy vamos a estar analizando, verdades y mentiras de nuestra historia. Quiero compartir con ustedes justamente un dato que encontré en una de mis investigaciones en el archivo diplomático justamente del Ministerio de Relaciones Exteriores. Es un documento donde básicamente es un plan de educación para tergiversar nuestra historia nacional. Es decir, todo lo que ustedes saben hoy en día sobre la figura, por ejemplo, del doctor Francia, sobre los López, sobre el mariscal Francisco Solano López, son historias que tienen un 20% de verdad y un 80% de mentira. Entonces, el daño que se nos hizo, el quiebre de nuestro Estado con la guerra de la Triple Alianza, que es el punto de inflexión que nosotros tenemos que analizar con mucha más fuerza, es donde se instala
la historia oficial de los vencedores. Entonces, a partir del año 1869, las políticas educativas para el Paraguay justamente estaban en ocultar los periodos de gobierno. Y les voy a leer este documento que versa del 4 de noviembre del año 1869. Para que ustedes entiendan lo que les quiero decir, tenemos que ubicarnos en el contexto político. Siempre nuestras miradas tienen que ser políticas. En el año 1869 nosotros ya pasamos por una ocupación militar, inicia la ocupación militar con la toma de nuestra capital, Asunción, por las fuerzas del ejército brasilero y argentino. Hay que incluirle al ejército argentino porque normalmente la historiografía dice no, los argentinos no se involucraron en el saqueo de Asunción. Por supuesto que sí, estuvieron en las inmediaciones del barrio Trinidad, pero todo lo que pudieron saquear fue en subasta pública en Buenos Aires. Entonces ellos participaron, por supuesto, también de este saqueo. Mientras acontecía este hecho que está plasmado en el Tratado Secreto de la Triple Alianza, algo muy importante, nosotros siempre tenemos que mirar la política externa, la alta política, los documentos de época que nos van a permitir saber realmente por qué se estaba realizando determinados hechos en nuestro Estado. Nosotros tenemos que tener esta mirada política, esta mirada de estadistas y analizarlo desde este punto de vista. Estaba en pleno saqueo nuestra capital y todo el territorio nacional, que es algo que ustedes deben entender. No es que solamente saquearon Asunción, sino que todo el territorio nacional, y empezaron las pujas por la conformación de quién iba a asumir justamente el gobierno, cuando el presidente de la República y mariscal de los ejércitos estaba vivo. El grado de legalidad de esto es hasta ahora discutido a nivel académico, pero lo que les quiero decir es que ustedes ya saben que se conformó un gobierno provisorio. El 15 de agosto de 1869 asumen y empiezan a diseñar las políticas educativas que impactaron en el conocimiento real de la historia. Y dice así: esta corporación, interpretando los propósitos del gobierno provisorio manifestados en todos sus actos y particularmente en la institución creada para ahogar, escuchen esto, el espíritu en que el pueblo han dejado las tiranías pasadas. Es decir, ¿esto qué significa hermenéuticamente? Que el tratamiento de nuestros personajes, como el doctor Francia, como Carlos Antonio López, aunque ustedes no lo crean en el consenso histórico, tampoco se libró don Carlos Antonio López, aunque una mayoría académica acepta que fue un gran gobernante, un gran estadista, igual recibió a partir del año 1869 el título de tirano. Y por supuesto Francisco Solano López. ¿Por qué todo esto? ¿Por qué tantas mentiras? Básicamente es para justificar los crímenes de lesa humanidad cometidos contra el pueblo paraguayo, los saqueos cometidos, las quitas territoriales de más de 150.000 kilómetros cuadrados de territorio, la usurpación y el uso de nuestros recursos naturales que tienen una proyección hasta el presente. Y por supuesto, la mirada que a nosotros nos interesa es la mirada política de estas cuestiones. Es decir, la dependencia que se genera con el asesinato del mariscal López en Cerro Corá, una ocupación militar tremenda a partir de justamente de 1 de marzo de 1870. El ejército brasileño, como muchos de ustedes saben porque son lectores, quedaron justamente hasta el año 1876 en nuestro territorio, y el ejército argentino en la parte occidental de nuestro territorio queda hasta el año 1879. Y esto no es una casualidad, porque justamente dentro de los códigos militares, para que un ejército de ocupación quede en un territorio, tiene que haber unos motivos contundentes, y en este caso Paraguay estaba destruido. ¿Cuáles eran las pretensiones de la presencia de estos ejércitos? Eran pretensiones territoriales, que a lo largo justamente de esta cátedra vamos a estar analizando. Pero dentro de esto, les quiero seguir leyendo, es que la creación de las escuelas municipales, ¿verdad?, con este espíritu
se tenía que plantear justamente esta corriente para tratar estas tiranías pasadas. Entonces, ¿qué nosotros encontramos en los libros actuales? Libros sesgados, ¿verdad? Escritos lamentablemente por intereses políticos de todos los sectores. Vemos que se utiliza mucho la palabra tiranía y vamos a ir viendo por qué no es aplicable ese concepto. En esta clase vamos a tratar de ir entendiendo, obviamente tenemos que empezar con la base de todas las estructuras del gobierno paraguayo, tenemos que empezar con la época colonial. Pero dentro de eso, que es tan amplio y tan grande, de todos los acontecimientos que se dieron a partir de la fundación del fuerte militar Nuestra Señora de la Asunción el 15 de agosto del año 1537, nosotros tenemos que entender de ahí cómo se fue construyendo, solidificando la estructura política. Ciertamente en esa época la provincia del Paraguay, luego provincia, pero ya dentro de un tenor independiente, con la ruptura de relaciones justamente con el rey de España, con la monarquía, y los aires de autogobierno que también vamos a estar analizando. Dentro de ese tiempo se dio una lucha justamente cuando la Junta de Buenos Aires envía una misión militar, a la cabeza estaba Belgrano, y entender por sobre todas las cosas la madurez mental, cultural del pueblo paraguayo, porque si nosotros nos ponemos a pensar en lo que conocemos y en lo que leímos después de la batalla de Tacuarí, entre la batalla de Tacuarí, que fue en marzo, a la gesta de independencia del 14 y 15 de mayo, aproximadamente tenemos un lapso de 2 meses. ¿Cómo es posible una maduración tan rápida de 2 meses? Eso es porque nosotros ya previamente teníamos una riqueza política y un rol que se ha cumplido, que se ha desarrollado, por supuesto, con luces y sombras dentro ya del periodo colonial. Entonces, vamos a empezar a analizar las autoridades residentes tanto en España como en América. Tenemos que comprender cuál fue el primer sistema de gobierno que nosotros en la provincia de Paraguay tuvimos a través de esta conquista militar. Eso es algo que ustedes tienen que saber. Ciertamente, después con la llegada de las congregaciones religiosas se da la conquista espiritual. Bueno, entonces básicamente vamos a estar usando bibliografías. Yo les recomiendo que compren justamente el Paraguay Independiente de Efraín Cardoso, también apuntes del Paraguay Cultural del mismo historiador, que tienen una riqueza realmente muy buena y por supuesto que algunos materiales que voy a ir alzando en la plataforma que son ya difíciles de obtener. ¿Qué es lo que les quiero decir con esto? Que nosotros normalmente vamos a estar utilizando fuentes primarias. ¿Qué significa eso? Son documentos de época, documentos que están obrantes en el Archivo Nacional de Asunción, o también documentos que están en la hemeroteca, los diarios de época de la Biblioteca Nacional, que la mayoría de ellos ya están digitalizados. Entonces empezamos. Las principales autoridades residentes en España, por supuesto, está el rey como autoridad máxima del reino, que era también autoridad en todo el imperio, incluyendo las posesiones que tenía en América. Nosotros cuando vamos a hacer una lectura sobre la monarquía, justamente los reyes de España, vamos a centrar mucho nuestra atención en Fernando VII. Luego estaba el Consejo de Indias. El Consejo de Indias era una institución que dictaba normas y que debían aplicarse, por supuesto, en América, que ratificaba las ordenanzas dictadas por las autoridades que residían y que tenían una función administrativa en el nuevo continente. Era el máximo tribunal de justicia para los asuntos americanos y esto se había creado aproximadamente en el siglo XVI, estamos hablando del año 1519, como una sección especial del Consejo de Castilla.
Tuvo una suerte de independencia en sus gestiones administrativas y tuvo un nivel jerárquico que un consejo, por ejemplo, de la corona, que es un consejo muy próximo al rey. Tenían funciones legislativas, administrativas, judiciales, militares, este consejo, ¿verdad? Y por supuesto también manejaban el área cultural, como hay ciertas referencias en los documentos de época, referencias inclusive geográficas, ¿verdad?, que fueron redactadas bajo la orden de este Consejo de Indias. Bueno, existen realmente varias autoridades en España, pero nosotras solamente nos vamos a centrar en los más importantes. Luego está la casa de contratación. La casa de contratación tiene mucho que ver con el aspecto, con la mirada económica de aquella época, ¿verdad?, creada mediante una real cédula del año 1503 en Sevilla. Este organismo básicamente se encargaba de todo lo que era referente al comercio, contrataba los embarques, controlaba qué es lo que se transportaba de España a América, de América a España, sucesivamente, y todo lo que llegaba desde ahí se controlaba, se administraba como una suerte, nosotros diríamos, de aduana hoy en día, ¿verdad? Entonces tenían funciones de manejo del tesoro, qué ganancias, análisis de lo que las ganancias que se obtenían, que obtenía la corona a través de los negocios. Y bueno, también intervenían en ciertos conflictos entre comerciantes, determinaban la cartografía de navegación, y puesto que se establecieron realmente numerosas escuelas para navegantes, ¿verdad?, para entender cómo iba a ser el manejo de la cartografía, qué se podía comerciar, qué no. Bueno, entonces justamente esta casa de contratación tuvo un lugar realmente bastante importante en este pilar justamente del manejo administrativo colonial. Ahora lo que a nosotros nos interesa es ir mirando qué pasaba con las principales autoridades en América. Nosotros teníamos, por supuesto, aquí en América la presencia de un virrey, que eran los representantes directos del rey, y tenían a su cargo un territorio específico del nuevo continente llamado virreinato. Eran jefes de gobierno, de ejército, tenían esas dos, vamos a decir, funciones políticas, dictaban normas, controlaban a los funcionarios del virreinato y se encargaban de mantener el orden, cobro de impuestos y realizar obras públicas. Hoy en día esto está, si nosotros hacemos un paralelismo, siempre cuando tenemos que leer historia, y para que se pueda interiorizar estos conocimientos tenemos que tratar de encontrar en el hoy una suerte de paralelismo, porque o si no, no se va a entender. Ciertamente el virrey sí, tenía funciones políticas, tenía funciones militares, cobraba impuestos, ¿verdad? Estaba a su cargo la realización de obras públicas, y hoy en día vemos que nosotros tenemos que esto se descentralizó y que tenemos instituciones que se encargan de estas funciones, ¿verdad? Bueno, los dos más antiguos, diríamos así, virreinatos en América, está el de Nueva España del año 1535, tenía su capital en México y una jurisdicción de todo el territorio actual de lo que vendría a ser América Central y América del Norte. Luego está el virreinato del Perú del año 1542, con capital en Lima y una extensión por toda Sudamérica, excepto justamente Venezuela y Panamá. En el siglo XVIII, como se hace imposible administrativamente, ustedes tienen que saber que la metrópoli, cuando yo hablo de metrópoli, me refiero justamente al Reino de España, estábamos separados por todo un océano, se hacía imposible el control de toda Sudamérica específicamente por una cuestión simple, la extensión territorial, y para ello se crea un nuevo virreinato, ¿verdad? El virreinato de Granada en el año 1717, y justamente ahí se incluía Panamá, Colombia, Ecuador, Venezuela, y tenía como capital Santa Fe de Bogotá, justamente también como una medida para fortalecer la defensa en la zona del Caribe. Y por último, el virreinato del Río de la Plata. El virreinato del Río de la Plata es algo que a nosotros nos toca muy de cerca.
Es en este virreinato que tenemos que tratar de centrar todos nuestros estudios y todas nuestras lecturas, cuya capital fue Buenos Aires y que reunía a los territorios actuales de Argentina, Bolivia, una parte sur del Brasil, Chile, Paraguay, Perú y Uruguay. Esos eran justamente los territorios que comprendía. Bueno, también la parte administrativa de la justicia se tuvo varios inconvenientes que no podían ser abarcados solamente por una persona, por el virrey. Entonces se vio la necesidad de crear otras instituciones que cumplan ese rol. De ahí surgen las famosas audiencias. Me imagino que si yo les digo, les menciono las audiencias de Charcas, ustedes me van a decir, sí, escucharon, ¿verdad? Y bueno, cumplía ese rol de máximos tribunales de justicia en América. Como nosotros estamos también en un instituto de la justicia electoral, tenemos que ir también teniendo estas miradas de cómo se administraba la justicia o también cómo se emitían los votos para las elecciones, porque Paraguay tuvo una peculiaridad realmente muy interesante en ese sentido de elecciones de sus futuros gobernadores que vamos a ir desarrollando. Bueno, entonces las audiencias básicamente lo que hacían era resolver los problemas, los conflictos que siempre surgen entre las personas, ¿verdad? Y bueno, los acusados de delitos, y también era un órgano que tenía una suerte de control a los virreyes, ¿verdad? Porque ciertamente estaba el virrey por encima del rey, pero también hay ciertos datos de época donde las audiencias también como que les controlaban un poco a los virreyes. Sobre la audiencia solo estaba el Consejo de Indias, ¿verdad?, al que únicamente podían recurrir en casos que había una mayor necesidad, ¿verdad? Y este Tribunal Real asesoró desde dentro del aspecto político el territorio asignado a su jurisdicción y se constituyó en un organismo consultivo realmente de gran importancia. Las audiencias americanas estaban organizadas a modo del Consejo de Indias, ¿verdad? Trataron de tomar esa estructura de autoridades colegiadas, básicamente así, ¿verdad? Y al mismo tiempo, ¿verdad?, se componían de profesionales, letrados, formados, y en el principio tenían 4 oidores, por ejemplo, un fiscal, que estaban, por supuesto, el presidente de esto era el virrey o el gobernador de la zona, dependiendo de esto, ¿verdad? Y bueno, y el número de funcionarios iba aumentando paulativamente por las necesidades de abarcar todos estos espacios territoriales. Los viajes eran largos, extensos, ¿verdad? Entonces cada año es como que se iba aumentando el número de profesionales y también se cambiaban algunos profesionales de forma rotativa. El oidor, por ejemplo, tenía que realizar viajes de inspección y judiciales por las provincias que formaban parte de la jurisdicción de dicha audiencia. La primera audiencia indiana justamente fue establecida en Santo Domingo en el año 1511, a partir del año 1527 aproximadamente hasta 1563, ¿verdad? Con la fundación de otras audiencias en México, Panamá, Guatemala, Lima, Guadalajara, Santa Fe, Charcas que tiene también, siempre voy a hacer un alto cuando alguna institución tiene un impacto sobre nuestro estado. Charcas lo tuvo, Quito, Chile, y bueno, entonces esto marcaron el proceso de colonización. Pero no solamente nosotros lo tenemos que mirar así como un acontecimiento relatado, sino que tenemos que mirar más allá. ¿Qué significa la existencia de estas audiencias? Esto significa básicamente que la colonización del nuevo continente no fue algo al azar, sino que fue algo totalmente planificado en todas las posesiones que la corona de España quería tener justamente en el nuevo continente, en el aspecto político, judicial, espiritual,
absolutamente todo planificado, no estaba nada al azar, ¿verdad? Bueno, después tenemos una institución, ¿verdad?, que es la Real Hacienda. Nosotros en el Archivo Nacional de Asunción tenemos datos realmente riquísimos que nos proporciona en temas de asuntos económicos, ¿verdad? Nosotros teníamos productos, la hierba mate, nuestro tabaco. Aunque ustedes no lo crean, también el trigo en la época colonial, que se introdujo a través del gobierno de Irala, que llenaba, por ejemplo, nuestros mercados. Y bueno, aunque no sepamos mucho sobre los demás, sobre las demás materias primas, porque obviamente la hierba mate es como que eclipsó a los otros productos por el impacto económico que generó para nosotros. Bueno, luego están los cabildos. Los cabildos, que eran una serie de organismos principales de las ciudades. Nosotros vamos a tener que analizar el tema del cabildo, ¿verdad? Porque dictaban normas en las colonias de América. Estos cabildos, estos organismos principales, se aplicaban a cada una de las ciudades que congregaban, que tenían un cierto tinte, vendría a ser de urbanización. Bueno, los adelantados, me imagino que ustedes habrán escuchado hablar, por ejemplo, de Don Pedro de Mendoza, también de Álvar Núñez, Cabeza de Vaca. Bueno, estos personajes, estos hombres, portaron el título de adelantados. ¿Qué significa esto, verdad? Ustedes tienen que saber que los adelantados fue el primer régimen de gobierno establecido en el Paraguay. Es decir, la gente de repente cree que son los gobernadores, ¿verdad? Y yo les quiero decir, no. Si nosotros vamos a hacer un análisis político sobre qué fue nuestra primera forma de gobierno, seamos provincia, eso no tiene absolutamente nada que ver, fue justamente los adelantados. Ese fue el primer régimen de gobierno establecido en el Paraguay, y el título era otorgado por el rey, ¿verdad?, a través de una firma de capitulaciones. El primero fue otorgado, por supuesto, a don Pedro de Mendoza en el año 1534. El segundo adelantado fue Álvar Núñez Cabeza de Vaca en el año 1540. Aquí con Álvar Núñez tuvimos un acontecimiento que es la primera revolución de los comuneros. Normalmente la literatura o la historiografía, cuando habla de la revolución de los comuneros, solamente se dedican a analizar la segunda, ¿verdad? Y dejan como de lado esta primera, que es bastante interesante porque ya se muestra aquí esta puja por el poder político que vamos a desarrollar. Luego le tuvimos a Juan de Sanabria en el año 1547, que obviamente no llegó, y los adelantados, me falta Juan Ortiz de Zárate en 1573. Bueno, dentro de este tema de los nombramientos de los adelantados, nosotros los paraguayos tuvimos un uso, vamos a decir, un tanto ilimitado de una real cédula que se otorgó en la época de don Pedro de Mendoza, cuando si a don Pedro de Mendoza le pasaba algo, no había nombrado un sucesor para gobierno, entonces los paraguayos podían recurrir a esta real cédula de tenor, obviamente jurídico, para solucionar esa vacancia. Pero vamos a ver qué pasó con esto también, ¿verdad? Bueno, entonces estos adelantados tenían funciones de corte militar y directamente se entendían con el rey. Estas autoridades americanas eran controladas por las otras autoridades mencionadas que estaban, por supuesto, en España. ¿Qué es lo que a nosotros nos interesa saber? Tenemos que entender qué pasó con Asunción, con nuestra madre de ciudades, ¿verdad? Justamente las autoridades que estaban residentes aquí en esta zona, el día 16 de septiembre del año 1541, se llevó a cabo la creación del Cabildo Nacional, ¿verdad?, que en la actualidad se sigue preservando ciertas
estructuras, pero con la aclaración desde el gobierno de don Carlos Antonio López, ¿verdad? Se crea el Cabildo Nacional como una institución que contaba con el lema Cabildo, Justicia y Regimiento, el cual tenía como una finalidad llevar a un lugar los procesos electorales, ¿verdad? Vendría a ser como la justicia electoral en tiempos pasados, ¿verdad? Pero con algunas funciones diferentes de lo que en la actualidad tenemos, ¿verdad? Y las reuniones importantes, por supuesto, de gobierno se hacían en estos cabildos. Es poco realmente lo que se ha escrito en relación a la conformación social de la Asunción colonial, porque imagínense que durante casi 3 siglos de dominación colonial, España va fundando en el Nuevo Mundo un sinnúmero de ciudades. Estas fundaciones, estos cabildos, no fueron fruto, podríamos decir, de una suerte de casualidad y surgieron por una mera disposición de las autoridades o de los conquistadores, sino que estuvieron encuadradas en este plan que yo les estaba mencionando, dentro de un marco sistemático, planificado, centralizado, inclusive podríamos decir, de esta política de conquista y colonización de la corona. Todo lo que leamos a partir de ahora, siempre recalco que tenemos que darle más importancia. Tiene varios ámbitos, pero al aspecto político, que culmina con unas ordenanzas de descubrimiento y justamente poblaciones dictadas por Felipe II en el año 1573. El cabildo es el principio justamente de colonización urbana de la penetración española en América, que se va efectuando a través de una serie de asentamientos y bueno, estos asentamientos urbanos, de acuerdo a las facultades conferidas por la corona, por el conquistador mismo, ¿verdad? Y estipuladas en las capitulaciones. Especialmente el rey es como que concedía una suerte de licencia al conquistador español para que conquistara siempre en su nombre, pacificara. Bueno, la pacificación es un tema discutido, se le dice pacificación, pero lo que realmente aconteció es una invisibilización del otro, ¿verdad? Es aquí que surge todo un debate en Europa con este encuentro cultural, ¿verdad? El eurocentrismo y lo que vendría a ser el pensamiento, lo que se generó, ¿verdad? El humanismo, la antropología, el concepto del salvaje, del desalmado, el que nos figuraba en la Biblia, que tenía la necesidad de ser evangelizado, de llevarnos a ser hijos de Dios, y como supuestamente este pensamiento eurocéntrico es que los españoles eran, vamos a decirle más, que tenían mayor dominio, mayor preponderancia, ¿verdad? De todo un pensamiento que se genera, ¿verdad? De tratarnos como salvajes. Inclusive hay relatos de época en que se llevaban a los nativos americanos en jaulas, aparte del robo de todos los recursos, ¿verdad? De todas estas grandes civilizaciones que nosotros la conocemos perfectamente, y bueno, con esa potestad supuestamente de ser ellos hijos de Dios y que nosotros ni siquiera figurábamos en la Biblia, se cometieron varios tipos de actos criminales que por supuesto en los libros de texto se dicen misiones pacificadoras o pobladoras, ¿verdad? Bueno, pero tenemos que nosotros ya a esta altura de nuestra formación profesional hablar con cierta claridad sobre temas así. Entonces, ¿qué podemos decir de Asunción? Voy a brindarles ciertos datos de época y cómo podemos hacer un paralelismo actual de cómo están nuestras madres de ciudades en la región, como capital que tiene funciones constitucionales que cumplir. Porque ustedes lo que tienen que saber
es que estamos hablando de una capital, estamos hablando de la capital de la República. Actualmente, esto que nosotros estamos estudiando desde el ámbito de la historia, tiene que servirnos de una reflexión para lo que nosotros queremos proyectar. Quizás ustedes el día de mañana les toque un lugar de decisión o dentro del presupuesto general del Estado o en el municipio de Asunción, donde puedan aportar realmente estas enseñanzas que las ciencias pretéritas nos brinda, ¿verdad? ¿Cómo es posible que de ser madre de ciudades hoy esté sucia, rota, abandonada, sin una planificación de gobierno, con ediles que no entienden mucho qué hacer? Y eso se nota, eso es lo que nos tiene que pasar con nosotros. Nosotros sí, llegado el momento de tener un liderazgo político, tiene que ser un liderazgo fuerte, que no nos tiemble, como se dice, la mano para hacer lo mejor por nuestra ciudad y por ende donde nos toque estar, departamentos, gobernaciones, etc. Empecemos. Asunción, en su calidad de primera ciudad, imagínense esto, Asunción era la primera ciudad y el primer logro estable de la conquista rioplatense. No estamos hablando de cualquier ciudad. Era el centro neurálgico de la conquista española. Surge aquí una vida urbana para una consolidación, para legalizar la conquista, ¿verdad? Está ahí realizado. Nosotros tenemos que saber que ciertamente don Pedro de Mendoza llegó a lo que vendría a ser Buenos Aires, el fuerte de Santo Espíritu, en el 1536 se da esto, pero los que eran 10 de la zona eran bastante belicosos. Tenemos que entender también por qué se despobla esa fundación o se ordena abandonar ese territorio para utilizar términos mucho más exactos, ¿verdad? Porque hay que entender también el ethos del soldado que llegó con don Pedro de Mendoza. Es decir, el ethos del español soldado no estaba en su visión el trabajo de la tierra, de la agricultura. Para ellos era eso como algo inferior a lo que hacía un soldado. Entonces no trabajaban la tierra y llegó el hambre. Y los que eran 10 de la zona no querían tener pactos políticos, porque nosotros cuando tenemos que hablar del español y de los carios, por ejemplo, cuando se da este hecho, la consolidación de lo pactado, que vendría a ser el fuerte militar del 15 de agosto de 1537, es porque se dieron estos pactos políticos, eran propicios. No es que los carios eran buenos o que, como nos suelen decir, que le cambiaban a las mujeres por... No. Hay que entender la etnohistoria para eso, ¿verdad? Los carios tenían un ethos belicoso, pero se dieron cuenta que los conquistadores tenían una superioridad en lo que vendríamos a decir hoy una capacidad militar. Tenían armas de fuego, tenían acero y por supuesto ante la tecnología de defensa de los carios o de los nativos de esa zona eran inferior y ellos se dieron cuenta que no iban a poder contra eso. Entonces no es que regalaban a sus mujeres, sino que lo que hicieron fue un pacto político llamado el cuñadazgo, que a través de las mujeres, que eran lo más preciado que ellos tenían, porque la mujer, ustedes tienen que entender que la mujer guaraní era no era esta mujer que normalmente nos suelen contar, muy mal contado en la bibliografía o en la historiografía, que era una mujer que fue cambiada, utilizada como objeto. No, era una mujer valorada porque se encargaba justamente de la crianza, del trabajo en la tierra. Y bueno, y es así como se organizaron los pactos políticos y este cuñadazgo. Bueno, seguimos nosotros analizando el Cabildo de Asunción como primera ciudad y primer logro estable de la conquista. Bueno, esto es ampliamente conocido, es un hecho tan significativo. No es que nosotros fuimos ciudad con el fuerte militar, no. Eso fuimos un fuerte militar
y luego en 1537. Y tuvimos un cabildo, llegamos a la jerarquía de cabildo años después, el 16 de septiembre del año 1541, ¿verdad? Por medio de un sistema combinado. Aquí volvemos a nosotros a hablar de cómo se hacían las elecciones, ¿verdad? Era un sistema combinado que se hacía a través de sorteos, ¿verdad? Vamos a sortear a una persona, o también de una participación de vecinos donde ellos elegían a viva voz, según su conciencia, quién puede ser el responsable para ejercer determinado cambio. Entonces, vemos aquí que el sistema de elección para el cabildo era un sistema, así podríamos decir, combinado o mixto, ¿verdad? Sorteo y participación de vecinos. Bueno, es así que fueron designándose las funciones, los primeros alcaldes, los primeros regidores de la incipiente ciudad, según el protocolo, debían de reunirse en el cabildo determinados días para cumplir con las funciones de la administración urbana y de justicia ordinaria. Justamente, imagínense la responsabilidad del cabildo de Asunción. Era una jurisdicción, podríamos decir, municipal conferida a Asunción en el momento en que vamos a decir, de la elección de la ciudad, de la urbe, podríamos decir. Entonces, pero había una realidad. Estamos hablando del año 1541 y Asunción, por más que sea la demostración estable de una vida con los nativos y los españoles, la fusión social que nosotros hablamos de mestizaje, que muchos ya lo conocemos, pero Asunción no pasaba de ser un caserío fortificado, una trama arquitectónica dispersa, casuística en algunos casos, ¿verdad? Parecía una suerte de rancherío Asunción, y 30 años después tenían inclusive estas mismas características, no evolucionó, ¿verdad? Tanto así que no tenía una sede propia, que se tenían que reunir para hablar de estos temas en la casa del gobernador. Esa era la realidad, ¿verdad? Y bueno, recién se empezó a tener un lugar propio a comienzos del siglo XVII. El acta de creación del cabildo, sin detallar muy a fondo la función del edil, se limita a establecer, abro cita, dice que estos puedan hacer ordenanzas o estatutos que sean necesarios a la buena gobernación. Al decir que los miembros del cabildo eran criollos, ciertamente criollos, ¿qué significa criollo? Sabemos que eran hijos de españoles nacidos en América, ¿verdad? La comuna fue como una suerte de institución que se fue llenando de una gran burocracia colonial abierta, donde los puestos importantes eran ocupados, sí, eso sí es cierto, lo que los libros nos comentan, y que llegó a un punto, a una escalada de malestar. Los puestos públicos de decisión eran solamente para los españoles peninsulares o para los criollos, para sus hijos nacidos en este territorio, pero necesitaban de las alianzas con los mestizos. Y bueno, y de ahí, bueno, surgieron ciertos temas que también vamos a analizar, por ejemplo, con la elección de Hernandarias del año 1592, que fue todo un tema muy polémico, pero como que dentro de la historia se relata de una forma romántica, cuando el trasfondo electoral de esto, bueno, fue, inclusive podríamos tildarlo de poco ético. Ya les voy a mencionar qué es lo que pasó. Bueno, entonces, dentro de esta gran burocracia colonial que yo les estaba mencionando, los nacidos en este nuevo continente, estos funcionarios eran elegidos por la manifestación general. Como yo les estaba diciendo, eran elecciones, eran votos combinados. Y en base a este hecho, el cabildo en el principio eran elegidos
por votaciones populares, y bueno, de ahí que tenían este origen, una cierta, podríamos decir, cierta democracia por este origen popular. Entonces, si nosotros analizamos el régimen electoral, volviendo al énfasis en nuestra especialización en Asunción, justamente con esta creación, con esta ordenanza que se puede leer del 16 de septiembre de 1541, establecía en uno de sus parámetros que los vecinos, conquistadores y pobladores podían ser llamados por voz, o algo muy peculiar, podían tocar campanas, ¿verdad? Tocaban los campanazos, eso significa que te estaban convocando, que te estaban llamando, ¿verdad? Y bueno, y así iban proponiendo los nombres y se elegían a dos electores, los cuales juraban de forma pública que elegirían a 10 personas que tienen que vivir en esta ciudad y que les parecieran los más idóneos y suficientes para tener el oficio de regidores. El 27 de mayo del año 1597, el Cabildo dispuso que las elecciones se hicieran cada 1 de enero, prometiendo así a los consejiles, así se les decía, ¿verdad?, de hacer esta elección de alcaldes y regidores fielmente, justamente, y bueno, y ahí iban a salir los nombres. Este era el sistema de elección de los cargos de consejiles. Hoy vendrían a ser una suerte de concejales, diríamos nosotros, ¿verdad? Bueno, y así la confirmación, hasta que llegó un momento que la ciudad se iba desarrollando, iba creciendo, que tuvieron que hubo una reducción de la cantidad de electores a una minoría, ¿verdad? Y bueno, y esa clase generó una cúpula política que manejaba todos los hilos. Era como una suerte de clase capitular de la época, ¿verdad? Y bueno, y tenían prerrogativas políticas, prerrogativas sociales, económicas, ¿verdad? Porque eran los que iban a votar el día de mañana, podían elegir. Y bueno, entonces ahí es como que empezó a distorsionarse la cuestión, ¿verdad? Y los capitales de la conquista fueron los primeros ediles asunceños, para hablar de época, ¿verdad? Y representaban esta voluntad general. Bueno, en la segunda generación, después ya ocuparon los cargos sus hijos. Podríamos hablar de una serie de nepotismos, ¿verdad? Los regidores salientes se reservaban la confirmación real, con toda esta baja de números de electores, y así fueron las otras generaciones, sus hijos mestizos, amancebamientos con indias. Bueno, se dieron estas uniones que compensaban la escasez de matrimonios de los españoles con sus mujeres, ¿verdad? Pero llama la atención que estos factores que impactan en la conciencia estamental de la época, porque tenemos que saber que los españoles venían con un pensamiento cristiano, evangelizado, y a partir de esto igual parecía esto un paraíso de Mahoma, ¿verdad? Creo que el español más pobre tenía 60 mujeres, algo así, ¿verdad? Y bueno, pero algunos reconocieron a sus hijos, ¿verdad? Dentro de todo este contexto se va desarrollando la revolución de los comuneros. La revolución de los comuneros fue un intento de corporación municipal, aunque ustedes no lo crean. No solamente fue una lucha por el poder, entre el poder de Dios, el poder divino, ¿verdad?, el absolutismo, el monárquico, el poder del pueblo, sino que hay que mirar mucho más allá a los datos históricos y mirar esta corporación municipal que ellos trataban de mantener una hegemonía justamente dentro de una sociedad que estaba en evolución lenta, pero estaba, ¿verdad? Entonces, esto ocasionaba un cierto desplazamiento de la clase social
y que tuvo su apogeo máximo, que esto se puede analizar inclusive en el siglo XVIII, cuando las tradiciones, las primeras tradiciones iban eclipsándose, ¿verdad? Estas familias capitulares, ¿verdad? Y bueno, luego tenemos que mirar los problemas que trajo aparejado el sistema de la encomienda, la posesión de las tierras, las disputas por las buenas tierras, ¿verdad? Entonces, que se va dejando de lado y se van sustituyendo la encomienda y las buenas tierras, por una suerte de una ganadería, ¿verdad? Incipiente, pero ganadería al fin. Entonces, la actividad política capitalina se fue impregnando de este nuevo sistema o desplazamiento social, ¿verdad? Y bueno, y esto se refleja en la lucha por la emancipación, que nosotros en la próxima clase vamos a estar, por supuesto, mirando la parte ideológica, justamente de nuestro hecho independiente, ¿verdad? Y bueno, vamos a empezar entonces a analizar un documento bastante importante, que es la Real Cédula del 12 de septiembre de 1537. Si yo les hago una consulta y pregunto, ¿verdad? Bueno, ahora va a ser una pregunta retórica, porque en algún momento me gustaría tener clases presenciales con todos ustedes. ¿Cuál es la deficiencia más grande de nuestro Estado? Muchos me dirán, estoy segura, la corrupción, profesora, la corrupción. Y yo voy a decir, sí, por supuesto que tienen razón. Pero el tema básico está en la debilidad de nuestro sistema jurídico. Porque si nosotros tuviésemos un sistema jurídico eficaz, fuerte, la corrupción no existiría, así de sencillo. Y desde lo vamos, que aquí ya en el periodo colonial, retomando nuestro tema, nosotros tuvimos siempre, ese es el eterno problema del Paraguay, su sistema jurídico, el aspecto judicial que necesita mejorar. Es decir, nosotros lo que tenemos que hacer es una visión retrospectiva, ¿verdad? Y lo que en este presente, si podemos hacer ciertos ajustes en el sistema jurídico, judicial, las normativas, las leyes, ¿verdad? Tenemos que hacerlas, ¿verdad? Porque sin eso no vamos a tener la consolidación, la solvencia necesaria como Estado, inclusive para temas de inversión. ¿Quién quiere venir a invertir en un país donde no hay garantías judiciales? Entonces necesariamente tenemos que mirar dónde empieza este problema, cómo se va desarrollando, como que es una gran bola de nieve, se va convirtiendo esto, ¿verdad? Y por supuesto que tiene un desenlace que afecta al pilar del desarrollo del Estado. El Estado, como ustedes bien lo saben, tiene dos pilares fundamentales: el pilar del desarrollo y el pilar de la defensa nacional. Es decir, no podemos nosotros planificar un buen Estado, el bien común como fin supremo, si es que nuestros pilares no están bien fuertes. Y bueno, vamos a empezar. ¿Qué pasó con la Real Cédula o Provisión? También van a encontrar algunos textos de historia, ¿verdad? Del 12 de septiembre del año 1537. Los gobernadores y capitanes generales. Esta Real Provisión fue expedida en Valladolid el 12 de septiembre del año 1537. Justamente era un procedimiento inusitado en el Imperio Español para cubrir ciertas vacancias. Siempre tienen que saber eso, era para cubrir vacancias que se produjeran en el ámbito superior, en Paraguay o en la zona del Río de la Plata, en caso específicamente de don Pedro, el primer adelantado, don Pedro Mendoza, no haya nombrado un sustituto legal o falleció, como saben que eso es lo que le pasó, ¿verdad? Sin haber designado un sucesor, se autorizaba con esta Real Cédula la elección, ¿verdad?, a los conquistadores presentes
elegir un representante y que la corona le daba esa autoridad. Y versaba la real cédula, ¿verdad?, a la persona que según Dios y sus conciencias pareciere más que suficiente para el cargo. Ese era el único requisito. Esta disposición se conservó innegablemente con esta fuerza legal mientras rigieron en el Paraguay y en el Río de la Plata las capitulaciones de don Pedro de Mendoza. Esta real provisión tenemos que saber si se usó bien o se abusó de ella, ¿verdad? Y se aplicó incluso a fines del siglo XVI, ¿verdad? Seguía en vigencia, algo que estaba relacionado para el tiempo de don Pedro de Mendoza, ¿verdad? Es así que justamente se dio un ejemplo que les puedo decir. El gobierno o la elección de Hernandarias en el año 1598, ¿verdad?, justamente con esta convicción de lo que estaba dispuesto en esta real cédula. Y bueno, es como una manera clara y revolucionaria la utilización de este recurso jurídico, estamos hablando de un recurso jurídico, ¿verdad?, para explicar justamente el devenir político de la provincia en esta época colonial. Bueno, entonces la primera designación a través de esto real de gobernador y capitán general recae en Domingo Martínez de Irala en el año 1555, cuando le pusieron a cabeza de vaca aproximadamente allá en el año 1544. Bueno, también es bueno aclarar que tanto los adelantados y también los gobernadores ejercían cargos de administradores de la justicia hasta que se introdujo en el año 1566 la figura de las audiencias que ya había explicado, y específicamente lo que nos toca muy de cerca a nosotros, la audiencia de Charcas, y la creación posterior de la audiencia de Buenos Aires, que funcionó entre 1663 y 1672. Bueno, justamente para hablar de cómo inclusive se abusó de esta disposición jurídica, tenemos que hablar de la primera revolución de los comuneros, ¿verdad? Estoy segura que todos conocen más la segunda que la primera, pero la primera revolución comunera, lo que acontece básicamente, resumiendo esto, es que muchos españoles que se encontraban aquí en la provincia habían luchado en Europa en las filas de comuneros de España contra el otro sector, más bien monarca, del emperador. Estamos hablando en Europa un gobierno centralizado, un gobierno absolutista del monarca, se entiende, ¿verdad? Y bueno, esto en algunas ciudades es como que no cuadraba y fue motivo de sublevación en Europa, específicamente contra el monarca español, ¿verdad?, en algunas ciudades para defender sus libertades. Entonces, estos españoles sublevados se rotularon con el nombre de comuneros y bueno, fueron vencidos básicamente en la batalla de Villalar del año 1521. Pero ¿qué pasó? Aquí cuando se encontraron todos en Paraguay es como que revivieron sus rencillas, como que revivieron sus querellas, y justamente con Álvar Núñez Cabeza de Vaca, que cometió, vamos a decir, se sentía muy seguro, por supuesto, y empezó a hablar, como se dice, hablar de más. Dentro del mundo político hay que ser bastante diplomáticos y hay que saber en qué momento uno tiene que hablar y en qué momento no, ¿verdad? Bueno, entonces Álvar Núñez se encuentra justamente con la presencia de estos españoles que se autoproclamaban comuneros y tuvo problemas porque vino a decir básicamente: yo soy el rey y el príncipe de estas tierras y mi voluntad es lo que se va a acatar aquí. Bueno, ¿cuál fue la consecuencia de sus palabras? Es que básicamente un 24 de abril del año 1544 se realiza una revolución popular en su contra, una
una suerte de guerrillas, vamos a decir, con el lema de libertad. Es así que Álvaro Núñez, cabeza de vaca, fue enviado de vuelta a España, encadenado en esa situación, y bueno, en una embarcación, una suerte de carabela que bautizaron con el nombre de Comuneros. Los errores políticos se pagan caro, y la historia es bastante aleccionadora. Cuando en esta situación deplorable, estamos hablando del segundo adelantado, nada más y nada menos que el segundo adelantado, la representación del rey en estas tierras es enviado de esta forma tan humillante. El rey, en vez de poner un alto a este levantamiento, ¿verdad? Como que rechazando lo que el rey había estipulado o la autoridad que había impuesto el rey en América, en vez de sancionar a los revoltosos comuneros que estaban aquí en nuestra provincia, lo que hace es, le sancionan a Álvaro Núñez. Y ese primer indicio es como que creó, ¿verdad?, aquí en la provincia, bueno, que nosotros podemos tomar ciertas decisiones y no hay consecuencias. Bueno, entonces siempre hay que mirar cuando uno toma una decisión a quién o a qué se está afectando. En este caso, el rey no pensó claramente, ¿verdad? ¿Y qué es lo que hizo? Debilitar su poder ante estos revolucionarios que estaban en el otro lado del mundo, ¿verdad? Y eso es como que dio esta semilla, ¿verdad?, de que fue creciendo, que se fue nutriendo para la posterior independencia. Esto se dio aquí, en 1544. No en la segunda revolución con Antequera y Castro, no, esto ya se gestó aquí justamente por esta mala decisión del rey. ¿Y qué hizo el rey? Le castiga a Álvaro Núñez, cabeza de vaca, ¿y qué hace? Le confirma en su puesto a Ayala, ¿verdad? Bueno, entonces, hablando de este tipo de cosas, hay una realidad lamentable en lo que vendría a ser el tema de los votos populares, ¿verdad? Cómo la gente iba comprando sus cargos, inclusive torciendo la voluntad popular. Y aquí en Paraguay nosotros tenemos un inicio que ustedes tienen que saber que existe este mal, que la gente, nosotros dentro de la libertad académica que tenemos que hablar claramente. Hay gente, hay sectores vulnerables que venden su voto, ¿verdad? Venden el voto, o vender tu voto es como vender tu soberanía. Pero esto no es algo, vamos a decir, del contexto actual político paraguayo, sino que esto data de mucho tiempo atrás. El caso de Hernandarias, por ejemplo, fue realmente, yo como les estaba explicando anteriormente, un caso bastante sonante, porque a él se le denunció, ¿verdad? Porque él andaba a caballo por las noches repartiendo billetes para asumir el cargo, ¿verdad? Y todo esto se dio aproximadamente ya en el año 1592. Imagínense desde dónde viene este tema de torcer la voluntad política. Estamos hablando del siglo XVI. Imagínense el impacto y las cosas que tenemos que hacer justamente para depurar, a través, por supuesto, de la educación como herramienta, estos males que datan de siglos. Bueno, otro de los problemas grandes que pasó la provincia está en su división, ¿verdad? Se divide la provincia del Paraguay, está decretado por la corona española justamente en el año 1617, y cuando hablamos de la división estamos hablando de territorio. Por eso es muy importante plantear una situación, analizar cómo va a afectar determinadas medidas que nosotros pedimos, ¿verdad?, a otras instancias superiores. En este sentido, Paraguay aquí pierde su salida al mar y pierde sus principales ciudades y quedó arrinconado
así, en el corazón de este continente. Y es así con todo esto que les mencioné, que el siglo XVII es como que quedó ahí la consolidación de ciertas instituciones populares. Se consolidó, también tenemos que mencionar las cosas negativas, los abusos en el tema jurídico, donde utilizaban, por ejemplo, la Real Cédula para deponer a personas que no cumplían con los intereses económicos de un sector que podía elegir, ¿verdad? Y justamente el abuso, podríamos decir que esta Real Cédula era una suerte de carta constitucional en el Paraguay, ¿verdad? Y que fue un centro de vida cívica dentro del Cabildo. Por eso es que hay que mirar muy bien cómo se da la utilización de una ley y cómo se tiene que establecer o cómo se puede utilizar, pero siempre en favor del Estado. Esta fue la primera revolución de los comuneros. Bueno, ahora vamos a pasar justamente a la segunda revolución a grandes rasgos, porque justamente es la más conocida. Y ya quiero anticipar que voy a alzar un PDF. Me gustaría que en este punto vayan tomando nota de lo que vamos a hacer como nuestro primer trabajo práctico. Si nosotros queremos entender los gobiernos del Paraguay independiente, necesariamente tenemos que analizar las leyes que regían en Paraguay. En Paraguay, justamente desde el momento que nosotros nos emancipamos de España y enviamos justamente una nota, la nota del 20 de julio del año 1811 a Buenos Aires, donde claramente les decíamos, mira, nosotros somos de hecho y de derecho un territorio libre y no vamos a cambiar unas cadenas por otras. Claro, era nuestro mensaje a la Junta porteña, que por supuesto tardó años en reconocer nuestra independencia hasta 1852, ¿verdad? Y vamos a estar analizando esos aspectos. Siempre nuestras lecturas tienen que estar impregnadas de estudios jurídicos y también diplomáticos, porque nosotros lo que tenemos que formarnos aquí es como estadistas, pensando a través de esta herramienta fundamental que es la historia. Vamos a estudiar las leyes de las 7 partidas. Las leyes de partidas rigieron en Paraguay desde 1811 hasta el año 1870. Es decir, si nosotros no conocemos estas leyes, es imposible entender ciertas determinaciones políticas de los gobiernos, tanto el doctor José Gaspar Rodríguez de Francia, como el de Carlos Antonio López, como el de Francisco Solano López. Es decir, no vamos a entender absolutamente nada si es que nosotros nos hacemos un análisis de estas leyes. Como las partidas son leyes muy amplias, nosotros vamos a enfocar nuestra lectura, yo les alzo el material, como les dije, a la plataforma, en la segunda partida y en la séptima partida, es decir, hay 7 partidas. Cada partida consta otra vez de títulos, de capítulos y tienen sus artículos. Pero nosotros, como nos estamos formando para la vida, para la función política, sí o sí, esto no es si nosotros queremos o no, sí o sí tenemos que manejar la segunda partida y la séptima partida y vamos a hacer un trabajo práctico que vendría a ser un análisis que ustedes van a presentar por escrito de forma individual en la plataforma, reflexionando y haciendo un paralelismo justamente de lo que versaba esas partidas y cómo impactaron en el Estado paraguayo. Bueno, solamente eso es a modo de aviso. Ahora vamos a continuar justamente ya cerrando la clase con esta segunda revolución de los comuneros, ¿verdad? Que fue un movimiento popular
que ya, como les había explicado, toma este término por estas comunidades que se levantaron en Castilla. Y el antecedente de la revolución o del camino de la independencia están en estas dos revoluciones, ¿verdad? Y bueno, sabemos que los tuvieron presencia física los franciscanos, los jesuitas, justamente se fundaron pueblos en territorios comprendidos entre los ríos Paraguay, Uruguay, la Compañía de Jesús, que trajo un adoctrinamiento bastante fuerte, adoctrinamiento y trabajo indígena, ¿verdad? Y alcanzaron un estatus social y económico bastante interesante, tanto así que pensadores como Voltaire, por ejemplo, mencionan el trabajo que se estaba haciendo aquí, por ejemplo, la Compañía de Jesús. Pero esto trajo también un cierto inconveniente, ¿verdad?, en relación a la Compañía de Jesús y a los españoles, que su trabajo estaba basado en la encomienda. A partir del año 1717, sentían los españoles que estaban aquí en Asunción, estaban bastante resentidos por la dureza o por los manejos justamente de Diego de los Reyes Balmaceda, e iniciaron todo un conflicto en su contra, ¿verdad? Que años más tarde, luego la audiencia de Charcas, como yo les dije, la audiencia tenía que resolver estos problemas, envió a José de Antequera y Castro, quien procesó, destituyó justamente a Reyes Balmaceda, y bueno, Reyes Balmaceda quiso volver a su puesto. Ahora le estoy haciendo una suerte de resumen. Antequera se negó, y con el apoyo de esta aristocracia local asuncena es como que se da un conflicto donde ellos adoptan, estos asuncenos encomenderos, vamos a ser claros, adoptan el título de comuneros y expulsaron a la Compañía de Jesús de Asunción. Bueno, entonces, ¿cómo le denunciaron a Balmaceda? Dice carecer de la dispensa de naturaleza para ejercer la gobernación, que la ley prohibía nombrar a un vecino del lugar para gobernar, llevar una guerra innecesaria a las tolderías del Espallaguá. Y eso que los Espallaguá eran realmente un grupo nativo bastante belicoso que entraba a Asunción a saquear, a robar, pero de todas formas pusieron, ¿verdad?, los encomenderos de esa época como una justificación de lo que estaban haciendo. Supuestamente que tenían ocupados a 200 indígenas, establecer impuestos sin autorización, comercializar con extranjeros pese a la prohibición, abusar de su influencia. Todos estos temas, bueno, eran denunciados en contra justamente del gobernador, interceptar los caminos que conducían a Charcas, que supuestamente por eso no llegaban las denuncias. Esto fue el motivo por el cual se da esta revolución, aunque Antequera vemos que organizó todo un ejército para enfrentar a las tropas de Balmaceda, una suerte de desobediencia, ¿verdad? Bueno, por algunos meses se dio este conflicto, pasó también la participación de muchos hombres, Mauricio de Zavala, vemos figuras también como Martín de Barúa. Antequera, nos comentan en algunos textos que permaneció en Córdoba, luego que se presentó a la audiencia de Charcas, porque hay que ver ahí cuál fue la actuación real de Antequera. ¿Hizo lo que tenía que hacer o se extralimitó en sus funciones, verdad? Y bueno, fue hecho prisionero, por supuesto, fue enviado a Lima, donde se inició todo un proceso que analizaba su actuación aquí en Paraguay, ¿verdad? Y esto también nos lleva a nosotros a una reflexión de cómo nosotros utilizamos nuestros cargos públicos, o qué es lo que vamos a hacer en un cargo público, que nosotros tenemos funciones delimitadas, funciones específicas, y bueno, hay gente que no entiende que no puede ir más allá de lo que su propio cargo acontezca, le ofrezca, ¿verdad? Y bueno, y pasan este tipo de problemas, y Antequera, bueno, vivió este proceso, y bueno, estando en la cárcel, conoció al abogado Fernando de Mompox y Sayas, convenció a sus ideales. Mompox se escapa justamente en el año 1730,
se dirigió hacia nuestro territorio, hacia el Paraguay, se unió a las filas de comuneros, luchó, ¿verdad?, por imponer este poder común que pregonaban, fue apresado en el año 1731, enviado a Buenos Aires primero y luego a Lima, y así trató, y creo que sí se fugó luego al Brasil. Antequera y Juan de Mena y todos fueron condenados a muerte, todos fueron ejecutados en 1731. Cuando esta noticia llega justamente a Asunción, se armó todo, vamos a decir, un revuelo entre los comuneros que se alzaron nuevamente. Tuvieron un encuentro hacia la zona de Pirayú, eso no nos cuenta mucho, ¿verdad? Pero en Pirayú fue la reunión, fue el punto álgido de esta revolución. Ahí fue muerto Manuel Agustín de Ruloa, y en Buenos Aires, por supuesto, tuvo que intervenir otra vez más, y bueno, y se venció a los comuneros en el año 1735. Por supuesto que nosotros tenemos que conocer por lo menos estos hechos a grandes rasgos, porque son antecedentes lejanos, ojo, quiero aclarar que son antecedentes lejanos de la revolución o la gesta de independencia nacional del 14 y 15 de mayo. Bueno, volviendo a nuestro trabajo práctico, que es lo que nosotros tenemos que tener esta lectura, también este cuerpo normativo redactado en Castilla, estoy hablando de las leyes de las 7 partidas durante el reinado de Alfonso X, tuvo un objetivo de dar una uniformidad, por supuesto, al reino, y su nombre original era el Libro de las Leyes, que si ustedes buscan también en internet lo van a encontrar con este nombre, y hacia el siglo XIV recibe la denominación justamente de las leyes de las 7 partidas, y se da esto por las secciones en las cuales esta obra se encuentra dividida. Nosotros, como les dije, vamos a estudiar la partida número 2, que consta de 31 títulos y se ocupa de los emperadores. Escuchen bien esto, de los emperadores, de los reyes y de otros nobles. Es decir, se ocupa de la función y el perfil del político. ¿Qué es lo que un político tiene que hacer? Justamente, para los que quieren profundizar mucho más en las funciones, en este relacionamiento hombre-poder, les sugiero que lean la obra de Maquiavelo, El Príncipe, que es una obra amoral que versa realmente entre la función o el relacionamiento del hombre con el poder. También es muy interesante que puedan conseguir ese material. Todo político tiene que leer esa obra sí o sí. Y no crean que Maquiavelo dijo el fin justifica los medios, eso jamás lo dijo Maquiavelo. Esa es una nota a pie que escribió Napoleón como un análisis reflexivo luego de su lectura, pero Maquiavelo nunca escribió eso, es una aclaración. Bueno, y luego vamos a leer, por supuesto, la partida número 7, que cuenta con 34 títulos y trata del derecho penal. Eso es algo muy importante, la parte penal en general, cómo el Estado se iba a manejar con los delitos, cuál era el delito más grande que una persona podía cometer hacia el Estado, y bueno, y el tema de las prisiones, de las torturas de presos, y esos aspectos nosotros necesariamente tenemos que conocerlos. Bueno, y así termina esta clase de hoy. Espero que como introducción sirva para ir ampliando nuestro universo de conocimientos. En la unidad 2 vamos a estar hablando brevemente justamente de la invasión a Belgrano, a la provincia, el plan de la Revolución de Mayo, un análisis sobre el doctor Francia, su pensamiento político y las determinaciones y los decretos que se llevaron más adelante. Bueno, les envío a todos un saludo y les invito a leer, ¿verdad? Un político, una persona que tiene que tomar decisiones para todos, tiene que leer. Eso es fundamental y tiene que basar todo su conocimiento, tiene que estar bien asentado en su historia. Nos encontramos próximamente.